Sandy comparte sus experiencias que le pasaron trabajando en el turno noche. Trabajé como enfermera en un hospital para adultos mayores y voy a contarles por algo muy curioso y muy común que sucede allí. En la época en la que yo trabajé, lo hacía con personas muy mayores. Eran pacientes del PAMI. Esta es una obra social que te cubre todo lo que es salud para las personas que son mayores aquí en Argentina. En el hospital en el que trabajé lo hacía de noche. Y algo que pasaba muy seguido, y era algo muy común, era que si nosotros teníamos a un paciente que esté lúcido o no, o sea que esté consciente y correctamente en sus facultades mentales, si esta persona de repente por alguna extraña razón nos nombraba cierta cosa, uno sabía que esa persona, ese día o algunos pocos, iba a fallecer. Les contaré qué son esas cosas. Por ejemplo, si un paciente veía algo que fuera de color negro, si la persona te decía ese color, era su sentencia de muerte. Esa persona podría estar muy bien o muy mal, pero si veía y nos decía de repente que estaba viendo algo de color negro, no habían posibilidades de que saliera. Les contaré las historias para que ustedes puedan entenderlo mejor. Una vez estaba yo con una paciente. Había hecho ya el cambio de guardia. Cuando eso pasa, los enfermeros del turno anterior te dicen el historial de todos los pacientes de ingreso y cómo estuvieron en el día. Luego de todo eso, lo que yo pasaba a hacer era controlar los signos vitales y checar la medicación que les correspondía. Yo estaba pasando por las habitaciones a tomarle los signos vitales a los pacientes y en un momento le tocó a una señora. Estaba hablando con ella. Era una señora muy lúcida y me puse a charlar con ella. Sabrán que las personas mayores les gusta mucho hablar. En lo que yo le tomaba los signos vitales y la temperatura, ella me hablaba. Pero en un momento me dice algo. Oye, está toda la pared llena de arañas. ¿Puedes sacarlas o limpiarla? Cuando me dijo eso me giré para ver la pared, pero estaba totalmente blanca, ni una mancha. Yo le dije, ¿pero cuándo vio las arañas? Y ella me responde, ahí están. Son unas arañas enormes y negras. Al oír eso yo le dije que no se preocupara, que me haría cargo de eso. Y a los 2 días después, esa paciente falleció. Con otra paciente que en este caso no estaba tan lúcida, me pasó lo siguiente. Me encontraba en una de las habitaciones más grandes. Nosotros teníamos habitaciones de 2 camas. Esta habitación era de 4, pero solo tenía 2 pacientes. Yo estaba atendiendo a la otra paciente y de repente la señora de la otra cama me empieza a decir, ven. La noté como desesperada. Yo me acerqué y ella me dijo, hay una manta flotando encima de mi cama. Una manta negra. Ella me lo dijo muy tranquilamente. Yo miré y obviamente no vi nada. Sin embargo, esa paciente, esa misma noche, entró en paro y más tarde falleció. Luego me pasó otra situación con otra paciente que, esta sí estaba muy lúcida. Era una paciente súper lúcida. Nosotros tenemos en las habitaciones, al borde de la cama, unos botoncitos, ya que en el turno noche generalmente están todas las luces apagadas y no hay familiares. Los pacientes por lo general no tienen acompañantes, simplemente somos nosotros. Por ello siempre están los timbres para las personas lúcidas, en caso de que necesiten algo. Eran como las 3 de la mañana. Las luces de los pasillos estaban apagadas y solo la sala de la enfermería estaba encendida. En eso me suena el timbre. Me fijé de la habitación que venía y me dirigí hacia allá. Cuando entré no encendí las luces porque es una habitación donde hay más de una persona, así que tampoco quería despertar a la otra. Me dirigí hacia la cama y encendí una lamparita que solo ilumina la cama del paciente. Le pregunté qué pasaba y esa señora me dijo que sacara al señor que había entrado en la habitación.
Quiero recalcar que nosotros teníamos un sector donde eran todos hombres y un sector donde eran todas mujeres. Cuando ella me dijo eso, yo pensé que capaz se había metido algún hombre que se perdió y se metió ahí sin saberlo. Así que revisé la habitación, pero no había nadie. Le dije, pero ¿para dónde se fue? No se fue. Está ahí. Cuando me dijo eso fue una de las veces que realmente sentí mucho miedo. Yo le dije, ¿cómo que está aquí? Y ella me dijo, sí, ahí está el señor. Está todo de negro. Se los juro que fue una de las veces que realmente me asusté. Las otras veces en realidad no fue tanto, pero como me dijo que todavía estaba allí y encima estábamos a oscuras, me asusté un montón. Así que le dije que no se preocupara y que lo sacaría. Apagué la luz y ella se quedó tranquila y se durmió. Esa paciente, esa misma semana falleció. Otra que me pasó fue el caso de una paciente. Si uno conoce el hospital, uno sabe que todo siempre es blanco. Las paredes y los pisos, la mayoría es de ese color. En esa oportunidad todavía no era de noche. Eran como las 7 de la tarde y las luces aún estaban encendidas. Yo estaba haciendo el pase normal, pasando para ver que todo estuviera bien. Cuando pasé y miré en una habitación, y al preguntarle a una paciente si todo estaba bien, ella me dice que venga. Le pregunté qué pasó, y ella me dijo, no sé quién, pero alguien vino y escribió toda la pared de negro. Yo miré la pared y no había nada. Le dije, bueno, no se preocupe, ahora vamos a buscar a la que limpia para que venga. Y de nuevo otra vez. Esa paciente al día siguiente falleció. Y así pasaba todo el tiempo. Si una persona te decía que veía algo negro, ya sea algún insecto, una persona, un animal o algún objeto de color negro, esa persona fallecía. No había chances de que salga con vida. Laura del estado de Toluca, de un pueblo llamado Cacalomacán, comparte su experiencia. Soy enfermera. Como saben, el personal de salud siempre está expuesto a ver morir y nacer. Esas son las dos cosas opuestas de este mundo. No voy a decir el hospital donde trabajo, para cuidar la imagen del lugar. En los hospitales hay personas que aún no les toca irse, pero que por azares del destino se van. Son personas que sufren mucho, ya sea sin querer, por algún accidente o por alguna enfermedad larga. Yo en esta ocasión estaba con una compañera. Estábamos cerca de la terapia intensiva. Yo estaba cuidado de 3 bebés y mi compañera, como todavía no terminaba la carrera, era una pasante y estaba afuera tratando de hacer alguna tarea. En eso ella comienza a llamarme. Yo tenía un bebé en brazos dándole el biberón. Entonces le dije que me espere un rato, pero ella insistentemente me decía que vaya rápido. Yo sentí sorpresa y a la vez un poco de miedo. Como trabajo en la noche, ese es un horario donde ya no hay casi gente, más que los pacientes que están dormidos y el poco personal. Entonces yo me salí y ella me dijo, ¿escuchas? Escuché un sonido, pero no alcancé a saber qué era. Ella me dijo que se oía dentro de la terapia, pero yo le dije que no, que en terapia no había pacientes. Pero sin embargo, cuando nos acercamos a la puerta, efectivamente, de ahí adentro se oía que alguien lloraba, pero lo hacía con una tristeza inmensa. Inmediatamente, nos regresamos a la sala de neonatología y nos encerramos con los bebés. No salimos para nada de ahí hasta las 7 de la mañana, cuando llegaron los compañeros del turno matutino. Sin embargo, no solamente fue en esa oportunidad. Una vez un compañero entró de noche buscando algunos materiales.
y dijo que pudo ver que había un paciente acostado en una de las camas. Pero resulta que en la habitación esa noche no había nadie. En los hospitales se ven y se escuchan cosas que para los que están afuera no son ciertas. Pero solamente uno que está ahí se da cuenta que eso en realidad ocurre. En los hospitales ocurren fenómenos inexplicables para el ser humano. Pues bien, yo se los puedo confirmar. Les voy a contar mi propia experiencia, que me ocurrió una noche cuando estaba en el servicio de urgencias de un hospital aquí en México. No puedo dar el nombre ya que aún trabajo en él. Estoy seguro que al igual que yo, hay más gentes que han visto cosas, como los guardias de seguridad y las personas de limpieza. Pero no todo el mundo está dispuesto a que le digan que está loco. Yo, sin embargo, tengo la necesidad de contárselo a alguien. Por desgracia, trabajo cerca de pacientes terminales y conozco de primera mano el alcance y variedad de estas extrañas experiencias. Podría estar contando horas y horas las experiencias vividas junto a ellos. He visto a cientos de pacientes cerca de fallecer y algunos me han dicho que en la habitación hay una sombra negra que está junto a ellos. Comentan que no le dice nada, que ni se mueve, que solo está ahí como esperando. He pasado largas noches trabajando con mi compañera en el hospital y quiero confesarles que empieza a no ser de mi agrado trabajar en ese lugar que une la vida con la muerte. Junto a mi compañera he visto de todo, cosas que no sé ni cómo explicar. He llegado a ver y escuchar a pacientes que intuyen que van a morir. Otros parecen decidirlos por sí mismos. La ciencia no ha podido ser capaz de ofrecer alguna respuesta a este tipo de fenómenos, por lo que se les suelen describir como sucesos paranormales o sobrenaturales. Mi historia comienza en una noche de un viernes. Esa noche yo y mi compañera de trabajo, como cada 2 semanas, nos tocaba tener una guardia de urgencia en el hospital. Solo quedamos en la planta ella y yo. Esa era una noche normal. Desgraciadamente, los pacientes que cuidamos están predestinados a terminar su vida en la planta. No les queda otra. He llegado a la conclusión de que estos pacientes siempre esperan estar solos en la habitación para morir. Pero me parece que no quedan tranquilos hasta que no se despiden de las personas que aman. La noche del viernes, mi compañera y yo llegamos al hospital para hacer el cambio de turno. Nos reunimos en la oficina de la planta. Es habitual darnos novedades acerca del estado de los pacientes. Yo me encargo del ala izquierda de la planta y mi compañera de la derecha. A las 10 de la noche comenzó nuestro turno, y como cada noche, empezamos a visitar habitación por habitación. Nunca es una noche tranquila. Cada noche alguien sufre, y cada tanto alguien muere. Esa vez a mí me tocaba entrar en la habitación de una señora llamada Carmen. Ella tenía 70 años, y desgraciadamente, tenía una enfermedad incurable, como era el caso de todos los pacientes de aquella planta. Ella pasaba horas y horas tumbada en su cama, siempre mirando hacia la ventana. Estaba muy cansada y triste. Estaba esperando solo a que llegue su hora. Es que ella me lo contó. Me dijo que quería marcharse. Antes intentaba luchar contra su enfermedad, pero veía que no lo conseguía. Recuerdo que entré en la habitación y le dije buenas noches, y vi que ella estaba sentada en el borde de la cama. Giró su cabeza y me miró, pero esta vez vi que tenía una mirada diferente. Creo que estaba preparada. Incluso puedo afirmar que su rostro reflejaba una pequeña sonrisa, o me lo parecía a mí. Mientras le dejaba sus medicinas en su mesita, aproveché y le pregunté cómo se encontraba, pero ella no me respondió. Solo se echó lentamente en su cama con una pequeña sonrisa y con su mirada puesta en la ventana. Yo pensé que estaba muy cansada, pero cuando estaba a punto de salir, me llamó. Al darme la vuelta, vi que ella me miró
y solo me dijo, gracias por todo. Y sin más volvió su cabeza y siguió mirando hacia la ventana. Era como si estuviera esperando a que alguien viniera por ella. Sin más cerré la puerta de la habitación y procedí con la ronda de visitas. En la otra ala de la planta estaba mi compañera y recuerdo que coincidimos en la pequeña oficina de la planta. Entonces le comenté, oye, ¿sabes? La señora de la habitación 918 está un poco rara. ¿Quién? ¿La señora Carmen? Sí, ella. Es normal. Hoy, según su historial, ha tenido una sesión de quimio y estará muy cansada. Sin más transcurrió la noche. Sin embargo, cuando eran las 4 de la madrugada, la alarma que nos avisa cuando un paciente necesita algo comenzó a sonar. Era la señora Carmen. Cuando entré en su habitación le pregunté qué necesitaba. Ella solo me había llamado para decirme que cuando viniera su hija, le dijera que ella la quería mucho. Yo le dije que sí se lo diría, pero eso era algo que su hija ya sabía. Así que no entendí muy bien para qué me había llamado. Y al día siguiente era día de visitas. Pero aunque esa noche no hacía nada de frío, al entrar en la habitación noté un frío muy raro. Me daba la sensación de que la ventana estaba abierta, pero no era así. Estaba cerrada. Recuerdo que le pregunté si tenía frío y si quería una manta, pero ella solo seguía echada en la cama y no me contestaba. Mi turno de trabajo estaba llegando a su fin. Ya eran las 5:30 y no muy tarde vendrían las chicas del turno de la mañana. Carmen ya no me llamó más en lo que quedó de la noche. Yo siempre le cuento todo lo que me ocurre a mi compañera de turno, y ella, al igual que yo, está acostumbrada a los fenómenos extraños. Cuando estaba hablando con ella y contándole lo de la señora Carmen, aparecen por la puerta las enfermeras del turno mañana. Ellas eran nuevas allí y llevaban muy pocas semanas. Al entrar y luego de saludarnos, nos preguntaron cómo habíamos pasado la noche. Mi compañera fue la primera en contestar, y yo seguido hice lo mismo. Les dije que todo estaba controlado, pero les comenté que controlaran en especial a la señora Carmen, ya que había estado un poco rara. Luego de decir eso, las dos chicas se miran una a la otra y me dijeron, estás de broma, ¿no? ¿Por qué? No entiendo tu pregunta. La otra chica me dijo, ¿hablas de la señora de la habitación 918? Sí, de la señora Carmen. Nos estás gastando una broma, ¿verdad? No entiendo, ¿a qué te refieres? Y ella me dijo, la señora de la habitación 918. Esa señora se me olvidó decirles que falleció ayer a las 4 de la tarde, en quimioterapia. Pero no puede ser. Si yo estuve esta noche hablando con ella, e incluso me ha dado un mensaje para su hija. En ese mismo momento, luego de decir eso, entraron por la puerta una chica y un hombre. La mujer lloraba y el hombre la abrazaba, y le decía que a ella siempre la había querido mucho, y que ahora ya estaba descansando. Muy pronto me di cuenta de quiénes eran. Me acerqué hacia ellos, y el hombre se acercó a la puerta de la habitación. Ellos venían del tanatorio, y me preguntaron si podían pasar a recoger en la habitación las pertenencias de su mujer. Les dije que sí, que pasaran, y yo entré con ellos. Al entrar en la habitación hacía frío, ya que la ventana estaba abierta. Yo recuerdo que no estaba así. Mientras ellos recogían las pertenencias de Carmen, yo miraba perplejo la habitación y vi que en la mesita solo se encontraban las medicinas que yo las había llevado por la noche. Le di el mensaje a su hija, el que Carmen me dijo que le diera. Todo esto me hizo aprender que hay pacientes que luego de irse no quedan tranquilos hasta que no se despiden de las personas que aman.
Esta es una historia que me contó una enfermera que trabajaba en un hogar de ancianos en un pequeño pueblo de Texas. En ese hogar de ancianos había 2 salas que estaban conectadas por un pasillo. En comparación con el alerón delantero, la parte trasera siempre estuvo un poco pesada, a veces incluso espeluznante. No estoy seguro de cómo explicarlo, pero ciertamente había una atmósfera más oscura. Por esta razón a los enfermeros no les gustaba quedarse en la parte de atrás, por lo que después de que los residentes estuvieran en la cama y se completaran las últimas rondas de la noche, se volvían a la estación de enfermeros del frente. Esa caminata nocturna se prolongó durante un tiempo, hasta que la administración se enteró y por razones de responsabilidad instruyó a los enfermeros del ala trasera a que permanecieran en su lugar asignado de trabajo. Siempre habían sucesos sobrenaturales. Sin embargo, estos incidentes, en su mayoría los consideraban como producto de la imaginación de empleados cansados y con exceso de trabajo. Pero hubo un hecho en particular que fue bastante aterrador y fue presenciado por varias personas. Se rumoreaba que un residente, el señor Gómez, había estado involucrado en la brujería durante toda su vida. A altas horas de la noche, este señor, según los relatos de otros residentes, entraba sigilosamente en sus habitaciones, pero lo hacía literalmente como una serpiente, deslizándose sobre su estómago. Se decía que sus ojos estaban en blanco y que su lengua la sacudía como una serpiente. Luego se metía debajo de sus camas y trataba de empujar a los pacientes. Sonaba muy loco, así que los informes no se tomaron muy en serio. Después de todo, estos ancianos estaban medio locos y de manera realista. ¿Cómo podría ese débil señor Gómez, que necesitaba la ayuda de los enfermeros solo para levantarse de la cama, caminar, hacer eso? Todos los enfermeros estuvieron de acuerdo en que los informes eran solo historias imaginadas de personas mayores confundidas. Eso fue así hasta la aterradora noche en la que todo el personal se convirtió en creyente del mal que vivía dentro del señor Gómez. Era bien pasada la medianoche. Los residentes dormían y los pasillos estaban en silencio. Las enfermeras se habían reunido en el vestíbulo trasero para sentarse y esperar la mañana. La mayoría de ellos estaban a punto de quedarse dormidos cuando un fuerte grito rompió el silencio. Era una de las enfermeras que se puso de pie, con una expresión aterradora en su rostro, y señaló por el pasillo. Cuando los demás miraron, vieron una escena horrible. Era el señor Gómez, deslizándose por el pasillo y entrando en la habitación de una mujer. Se quedaron allí petrificados sin saber qué hacer. Luego de eso, aquel anciano volvió arrastrándose, dirigiéndose hacia el vestíbulo. El miedo golpeó a los enfermeros. Las historias eran ciertas. El señor Gómez se deslizaba como una serpiente, con los ojos en blanco y la lengua moviéndose hacia adentro y afuera. Todos los enfermeros corrieron por el pasillo hasta la recepción y se quedaron ahí durante las próximas horas. Ya cuando el sol comenzó a asomarse, reunieron el valor suficiente para ir a revisar el sector trasero. Cuando llegaron allí, todo estaba en silencio y el señor Gómez dormía nuevamente en su cama. Luego de ese incidente, unos pocos días después, el señor Gómez falleció. Pero mientras los enfermeros atendían su cuerpo, pudieron escuchar varios golpes fuertes contra la ventana. Cuando abrieron las cortinas, había una lechuza volando contra la ventana, arañando el cristal como si intentara entrar. Luego de eso voló hacia un árbol cercano y aterrizó entre varias otras lechuzas que estaban posadas en lo alto de las ramas. Y esos pájaros se quedaron mirando la habitación del señor Gómez. Algunos creen que las brujas pueden convertirse en lechuzas y a veces
se las ve como un pájaro con cabeza de bruja y otras se ven simplemente como una lechuza normal. Todos los enfermeros en aquella ocasión creíamos que aquellas lechuzas, que aquellas brujas, estaban reclamando el cuerpo del señor Gómez.